la samba más samba me vendrá a buscar. Auspicia este programa Banco Provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de hoy, un programa que recorre los colores y las bellezas naturales de un paisaje muy particular ubicado en el partido de General Belgrano. Visitamos el establecimiento El Mangrullo y a partir de allí encontramos también una raza muy especial de caballos y muy pintoresca, la raza Appaloosa. En esto va a consistir el programa, que comienza de esta manera con una recorrida hacia el interior del establecimiento El Mangrullo. Y ahora vamos a entrevistar a Raquel del Campo. Ella nos comenta cómo vino a dar a esta región, cómo adquirió este campo y después también su pasión por estos caballos, por esta raza, de la cual es una de las más importantes criadoras y que se trata de los Appaloosa. Raquel, ¿cuántos años hace que tiene este establecimiento, El Mangrullo? El Mangrullo hace 20 años que lo tenemos. Nosotros tenemos 5 hijos y pensábamos comprar una casa en la costa, pero después empezamos a pensar que con la casa en la costa a las 7 de la mañana mi marido se iba a estar levantando y los chicos iban a estar llegando de bailar. Y entonces eso iba a generar muchos problemas en la familia. Estábamos mejor en el campo. ¿Usted tenía origen ya rural o se adaptó a la circunstancia? Yo soy uruguaya y nosotros siempre estuvimos en el campo en el Uruguay. Teníamos una chacra en Punta del Este, en Maldonado, y siempre nos gustaron los caballos y el campo. Y fue como volver prácticamente a ese origen, ¿no? Bueno, esta casa, que cuando yo vine por primera vez en una casa mediterránea de un señor francés que había reproducido una casa de la costa, que parecía como de balneario, él había hecho su lugar de origen, y yo la transformé en mi lugar de origen. O sea, ya la transformé en una casa de campo, con las galerías, con el color rosa, es muy parecida a la casa en la que yo me crié. Claro. Y tiene una frondosa arboleda que circunda toda esta población y también algunos de las casas de los peones y los galpones, todo abarca esta hermosa arboleda, ¿no? Mi marido es ingeniero y es muy metódico, o sea que nosotros cuando salimos a buscar campo vimos 62 campos, cada campo tenía una carpeta con todos los detalles de cada casa y cada lugar. En realidad nosotros estábamos buscando una casa para venir con nuestros hijos y sus amigos, pero cuando entramos acá nos enamoramos de los árboles. El lugar de origen de donde yo vengo está en el Parque Burnett, en Uruguay, que son 200, en Punta del Este, 200 hectáreas de bosque. O sea que cuando yo entré a este bosque me pareció que volvía a mi infancia y bueno, nos enamoramos de la arboleda. Claro.
Vamos a ir a la primera pausa, al retorno vamos a seguir recorriendo este monte y vamos a conocer un poquito más esta arboleda que tiene sus cuestiones y sus misterios. Enseguida volvemos, no se vayan. Auspicia este programa Municipalidad de Dolores. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar www.carneargentina.org.ar. Castelli Gas. Tenga la comodidad de la ciudad en el campo. Gas a granel. Puede conseguirlo consultando a castelligas@cueca.com.ar o al teléfono 02245 480435. Gas a granel. Otro servicio de la Cooperativa de Usuarios de Electricidad de Castelli. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Ventas en el mercado de haciendas de Liniers. Ventas directas, remates ferias, remates especiales. Por informes, dirigirse a su representante en Castelli, Guillermo Aristizábal. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Toda una garantía en negocios agropecuarios. BMW Autos, venta de 0 kilómetros nacionales e importados y una amplia gama de usados con responsabilidad en documentación y entrega. BMW Autos, Taillade y Lavalle en Castelli. Cabaña La India ofrece reproductores Angus negros y colorados de probada calidad genética, criados a campo, listos para entrar en servicio. Solo se realizan ventas directas. Contáctenos al 022 41 15 58 74 86 o al Nestel 146 40 70. Ingeniero agrónomo Claudio Duarte, asesoramiento y asistencia técnica en cultivos, maíz, girasol, soja y trigo. Venta y asesoramiento de pasturas, semillas Penman, formulación y nutrición animal. Análisis de suelo, poder germinativo. Contactos en Libres del Sur 274 Lezama. Ferretería Churrinche. Ofrecemos las primeras marcas en máquinas eléctricas, bulonería y estufas a gas y a leña. Somos representantes de Steel. Pagos con tarjetas en 6 o 12 cuotas. Churrinche, en Avenida 25 de Mayo y Alvear en Castelli y Presidente Perón 165 en Lezama. Cabaña Don Federico. Venta de reproductores de pedigree y puros controlados a campo. Venta de semen de toros ganadores en Palermo y otras importantes exposiciones. Datos de contacto a los teléfonos de pantalla, al Facebook donfederico.limusina argentina o a nuestra cabaña en Castelli, en Ruta 2, kilómetro 176 y medio. Majoba Sociedad Anónima, todo para la construcción, grifería, plomería, sanitarios, todo en pinturas. Nuevo plan con visa en 12 cuotas sin interés de jueves a sábados. Consulte por otras formas de pago en Sarmiento 162, Castelli o en Avenida San Martín 325, Lezama. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso. Toda la información de la carne argentina en su celular. Te ofrecemos Hogar Max, una alternativa de protección para tu vivienda que se adapta a Por informes y contactos, dirigirse a nuestros productores asesores. En Castelli, María Cristina Sánchez, en Saavedra 145, teléfono 480283. En Dolores, Pablo Rigoli, Mitre 296, teléfono 441850. Y vamos a comenzar recorriendo el amplio sendero que nos lleva al establecimiento, que vale la pena desandarlo y observarlo ustedes y nosotros a través de la cámara.
A pocos metros de traspasar la tranquera, el camino comienza a describir un recorrido zigzagueante, bordeado de especies en general autóctonas, pero también salpicado con otras de otros orígenes. Algunos de estos árboles se nota que tienen una buena cantidad de años, por lo que se puede adivinar que allí hubo gente que le gustaban los árboles también, como a Raquel. Hemos podido observar en el capítulo anterior algunos de estos ejemplares, tomando como referencia a la propia entrevistada en relación de escala, y realmente esas especies se han conservado durante muchísimo tiempo allí en el Mangrullo. Un largo recorrido que va a dar a una casa donde habitualmente suelen alojarse los huéspedes que invita esta pobladora de Buenos Aires que se ha enamorado de este campo aquí en la provincia. Vamos a seguir con la entrevista, nos va a seguir contando ya de a poco, nos vamos adentrando en el motivo que nos ha traído aquí al Mangrullo, los caballos Zapalúza. Y también se enamoraron de una raza de caballos que es justamente el motivo por el cual estamos aquí, que son los Appaloosa. ¿Por qué no me habla un poquito de cómo arriba a la crianza de estos animales, y después vamos a hablar un poquito de las características también de ellos? Bueno, yo en realidad fui a la rural pensando que me iba a regalar para mi cumpleaños un caballo árabe, porque yo había empezado con caballos árabes, que mi prima en Uruguay tenía caballos árabes y me gustaban la cabeza de los árabes, y bueno, ya me habían regalado una yegua árabe. Pero vi dos potrillos, Appaloosa, un leopardo tricolor y un leopardo negro, y me enamoré y bueno, mi marido me decía, bueno, van a ser muy caros porque estamos en la rural, no los vamos a poder comprar, pero bueno, los pudimos comprar y lo trajimos para acá, y cuando yo lo vi al que te mostré hoy, a Careta, le digo a mi marido, bueno, yo el año que viene voy a estar acá en la rural presentando uno de mis potrillos, porque ellos tenían 8 meses, y bueno, cuando cumplieron 1 año y medio, yo ya estaba en la rural con mis potrillos. Y bueno, yo soy una enamorada de los caballos, y los Appaloosa son caballos muy amorosos. Yo siempre digo que son excelentes ciudadanos, porque son, bueno, vos los viste hoy, sí, vos los llamás, sí, se vienen, son gentiles, nunca van a tener una actitud fea, son como la mascota perfecta. Claro. Medio grande, ¿no? Y bueno, depende, yo qué sé, yo para mí, bueno, coincidió que mis hijos se fueron a vivir a Canadá y que, bueno, mi casa se quedó con el nido vacío,
Y para mí los caballos y los potrillos fue volver a la crianza, volver al afecto, porque son animales muy generosos y muy solidarios. Y tiene unos cuantos y además está participando también en diferentes encuentros. Nosotros establecimos contacto, le cuento a los televidentes, a partir de la última exposición de Palermo, que fue justamente donde nos acercamos, motivados por la curiosidad justamente de esta raza poco conocida. Bueno, ahí surgió esta posibilidad de visitar un lugar donde se criaran estos caballos que son prácticamente una excentricidad dentro de la región. Bueno, la asociación cumplió 10 años el año pasado. Lo que pasa es que somos muy pocos criadores. Quizás porque está como esta cosa de que no hay actividades para el caballo Appaloosa. Si vos mirás el cronograma de Cuarto de Milla, o todos los caballos tienen como una especie de, las asociaciones se ocupan de tener un cronograma social donde el caballo participa de ciertos eventos. Nosotros, al ser tan pocos criadores, no tiene difusión la raza. Y esto es una materia pendiente, digamos, que nos queda pendiente a los criadores, porque deberíamos de tener algo que nos hiciera publicitar. Claro. No obstante, es un caballo apto para diferentes actividades que tienen que ver con la equitación, ¿no? Sí, si tú miras, por ejemplo, en Uruguay o en Brasil, hay caballos que están participando en barriles y estacas y que le ganan a los cuartos de milla. Así que sí, se puede, hay Appaloosas, puede haber en distintas actividades, porque tiene muchísimas posibilidades el Appaloosa. Puede correr barriles estacas, puede correr velocidad, puede saltar. Vamos a ir ahora a la última pausa y al retorno vamos a conocer algunas cuestiones que tienen que ver con la raza Appaloosa. Estamos en el Mangrullo, enseguida volvemos. Auspicia este programa Municipalidad de Dolores. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar www.carneargentina.org. Trabajar de manera independiente tiene sus ventajas, siempre y cuando estés protegido. Por informes y contactos, dirigirse a nuestros productores asesores. En Castelli, María Cristina Sánchez, en Saavedra 145, teléfono 480283. En Dolores, Pablo Rigoli, Mitre 296, teléfono 441850. BMW Autos, venta de 0 kilómetros nacionales e importados y una amplia gama de usados con responsabilidad en documentación y entrega. BMW Autos, Taillade y Lavalle en Castelli. Ferretería Churrinche, pinturas para casas y piletas en las marcas Colorín, Loxon, Tersuave, Casablanca y Revear. Herramientas, electrificadores, rulemanes en todas las marcas. Ferretería Churrinche, Alvear y 25 de Mayo en Castelli y Presidente Perón 165 en Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Ventas en el mercado de haciendas de Liniers, ventas directas, remates ferias, remates especiales. Por informes, dirigirse a su representante en Castelli, Guillermo Aristizábal. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Toda una garantía en negocios agropecuarios. Cabaña Don Federico. Venta de reproductores de pedigree y puros controlados a campo. Venta de semen de toros ganadores en Palermo y otras importantes exposiciones. Datos de contacto a los teléfonos de pantalla, al Facebook donfederico.limusina argentina o a nuestra cabaña en Castelli, en Ruta 2, kilómetro 176,5. Ingeniero agrónomo Claudio Duarte, asesoramiento y asistencia técnica en cultivos, maíz, girasol, soja y trigo. Venta y asesoramiento de pasturas, semillas Penman, formulación y nutrición animal. Análisis de suelo, poder germinativo.
Contactos en Libres del Sur 274 Lezama. Cabaña La India ofrece reproductores Angus negros y colorados de probada calidad genética, criados a campo, listos para entrar en servicio. Solo se realizan ventas directas. Contáctenos al 022 41 15 58 74 86 o al Nestel 146 *40 70. Majoba Sociedad Anónima, todo para la construcción. Representante oficial de Cerámicas Alberdi, aberturas Oblak, griferías FB, Ecotermo y CTZ. En Sarmiento 162, Castelli o en Avenida San Martín 325. El origen es de Estados Unidos, justamente de un condado de Estados Unidos y de una de las tribus que los tenían, ¿no? De los Nez Percé. Los Nez Percé. Bueno, el caballo es europeo, ¿verdad? Y algunos dicen que viene de Asia. Pero, o sea, no había en América caballos. No había caballos. Lo que pasa que la tribu de los Nez Percé se enamoró de estos animales pintados y tener un pintado era un signo de jerarquía. Ellos fueron los primeros que hicieron como una selección natural, porque genética, porque los que no daban pintados no los reproducían. Y el tema de la mansedumbre también, esto no me lo inventé yo, sino que lo dicen, es que como es un animal que se ha criado con la gente y viajaba con las tribus, estaba acostumbrado a participar de la vida comunitaria y social de la tribu. Entonces, por eso es que tienen esa mansedumbre. Mansedumbre que se va transmitiendo de generación en generación y eso va potenciándose más, ¿no? Esa característica, como la mayoría de las condiciones de los equinos o de las razas en general, ¿no? En general, yo por ejemplo acá en casa, ¿no? Yo si un animal no tiene buen carácter, no lo reproduzco. O sea, en general todos tienen buen carácter porque están criados con mucha amabilidad, pero si hubiera alguno que no tiene buen carácter o que tiene reacciones un poco más desconfiadas o algo así, yo no lo reproduzco. Y es para orientar al televidente que por ahí no conoce, no está en lo fino de lo que tiene que ver con las razas equinas, es el pintado, ¿no? Pero el pintado con algunas características muy especiales, porque dentro de los equinos criollos, los equinos autóctonos, tenemos los tobianos, tenemos los overos, y este no es ni overo ni tobiano. No. Si tuviéramos un overo o un tobiano no se podría notar como apalusa. El apalusa tiene que ser pintado, tiene que tener los vasos rayados, tiene que tener la esclerótica blanca y tiene que tener la piel moteada. Y si uno mira cómo fue evolucionando la raza, porque, o sea, los caballos de los indios eran animales más rústicos. Después en Estados Unidos, una persona que se encargó de recuperar el patrón genético que te daba de la raza y juntarla y para ponerle categoría al caballo, los usaron con árabes, cuarto de milla y sangre pura de carrera. En el registro en Argentina uno puede cruzar con cuarto de milla y con sangre pura de carrera. Y para referenciarlo con algo conocido, quizá el más célebre de los Appaloosa fue el pintado de Perón, ¿no? Sí, ahora te voy a contar un cuento gracioso. Cuando yo fui con careta, con el primero, el blanco, que salió campeón en el 2010, él salió gran campeón de la rural, vino un señor que me lo quería comprar. Y entonces yo le dije que bueno, que no sabía si se lo iba a vender porque yo le tenía mucho afecto al caballo. Entonces él me explicó que él me lo quería comprar para hacer una estatua de Perón. Y quería el caballo, porque el caballo era muy parecido al pintado de Perón y él necesitaba hacer una estatua de tamaño, una réplica de tamaño entero, pero bueno, no se lo vendí. Por supuesto. No, pobrecito, qué fin hubiera tenido. Lo iba a embalsamar. Yo qué sé que le iba a hacer, no sé qué le iba a hacer.
Pero él me contó que él estaba muy comprometido con su trabajo y que bueno, que el caballo iba a tener una buena vida, porque lo necesitaba para copiarlo y después, Claro. bueno, no sé qué iban a hacer con el caballo, pero bueno, me pagaba el precio que yo quería. Raquel, disfruta mucho seguramente de esta suerte de paraíso que tiene aquí en medio del campo, ¿no? Los fines de semana. Sí, para mí no solo es porque es un lugar precioso, sino porque es un lugar que tiene una historia, ¿no? Donde uno crió sus hijos, donde venían con sus amigos, donde cada rincón tiene recuerdos y tiene un afecto, y bueno, como todas las cosas que uno hace con tanto cariño, que pone tanta huella y tanta vida que uno va poniendo en las cosas que va haciendo, ¿verdad? Le agradezco mucho esta invitación, esta recepción que nos ha brindado aquí al equipo de Esquina al Campo, y la felicito porque tiene un reservorio, un pulmón natural que es esta suerte de bosque que son de los pocos que van quedando, lamentablemente, ¿no? Y que es bueno conservarlo y bueno encontrarse con gente que lo siga conservando y cuidando como lo hace usted. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido y por publicitar esta raza que es una raza que, bueno, que necesita ser publicitada, porque yo creo que los animales apaluzas son muy únicos. No hay un animal igual a otro. Así es. Muchas gracias. Y la historia del caballo pinto del general Perón, por sus matices grandilocuentes y trágicos, merece ser contada. Se trata del animal que montó el general en el desfile del 17 de agosto de 1950 y que quedó inmortalizada en algunos retratos por las tomas que realizara su fotógrafo personal, Antonio Pérez. A partir del golpe de 1955, no hay certeza sobre el destino de aquel curioso caballo. Tras el derrocamiento del líder político, se dice que el caballo permaneció escondido en un estud en Lobos, donde se lo protegía de un posible atentado. En el lugar donde había estado siempre el pintado, habían puesto a su hermano, un caballo que era prácticamente igual. Consumado el atentado, aquel pobre caballo terminó sumido en las llamas y el verdadero pintado, el que pertenecía al general Perón, fue trasladado a una estancia de Corrientes. Las gestiones parece que estuvieron a cargo del joven sindicalista José Ignacio Rucci, quien sería asesinado ya en la década del 70 y tuviera un profundo laxo de unión con el general Perón en cuanto a su liderazgo y a su actividad política. Pero esa es otra historia. La de este caballo terminó en el año 59, según el mismo relator. La del piloto que lo trasladó a Corrientes tomando sin autorización un avión de Aeroparque terminó de inmediato asesinado por sicarios de la Revolución Libertadora, los mismos que andaban detrás de aquel célebre caballo. Cosas de la historia argentina que en este caso tienen que ver con un animal célebre de la raza Appaloosa. Curiosa historia la de este líder al que siempre le conocemos alguna cuestión en particular relacionada con nuestro país. Así llegamos al final del programa de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros visitando el establecimiento El Mangrullo. En algunos días volvemos a encontrarnos. Que tengan una buena semana. Auspició este programa Banco Provincia. Jujuy y La Plata, de noche empiezo a silbar, esquina de mi Santiago, la San Mamá San